Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a a su casa. Buenas noches. Este día vamos a probar 4 mezcales de la región de Santa Catarina de Minas. ¿Todo el mundo aquí ha tomado mezcal? ¿Sí? Sí. Sí, ¿De qué regiones de México han probado mezcales? De Oaxaca, de Puebla, de Michoacán. Michoacán, Ok. Guerrero. Guerrero. Ok. Perfecto. Y más o menos, ¿qué tan regularmente toman mezcales? Bastante regularmente. Una vez cada 15 días. Ok. ¿Y Mayo? ¿Tú qué tan seguro? Cada que hay. Pues, pues bueno, la intención de hoy es poder compartirles unos mezcales muy especiales que a menudo cuando llegamos nos presentan un mezcal ya sea en un restaurante o en algún lugar de degustación, nos dirán a lo mucho pon tú, la marca, la variedad de agave, nos dirán tal vez la comunidad o el maestro mezcalero y cumplen con la norma. Pero hay toda una dimensión que está oculta, que no se toma en cuenta a la hora de presentar un mezcal, que es toda la parte cultural, la parte tradicional, de que es el gusto histórico de la comunidad, un poquito la diferencia del maestro mezcalero, o sea, cómo lo produjo, que tú puedes tener la misma variedad de agave en una misma comunidad, pero hecha por 2 maestros mezcaleros, y según el gusto cultural que tienen ellos, pueden ser totalmente diferentes. A menudo, bueno, hay muchísimos mitos relacionados al mezcal que pues se siguen repitiendo, se siguen continuando, y es necesario empezar a, pues como consumidores, educarnos un poquito en cuanto a las limitaciones de la norma, educarnos en cuanto a la diversidad de las especies y la diferencia entre un mezcal industrial, un mezcal tal vez contemporáneo, que es hecho con una marca tal vez muy bonita, con un ingeniero químico, con procesos ya más mecanizados, pero que ya se ajustó el alcohol para que el consumidor lo quiera, para exportación, y no tanto apegándose a la tradición histórica, porque el mezcal es cultura, el mezcal es tradición, y pues lo que quiero compartir con ustedes es un poco de esto. Entonces, no sé si saben que en México bueno, existe, ¿como cuántas especies de agave creen que existen? 14. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 23. ¿Ok? 6. Mayo. No, yo creo que unas 17 vamos a poner. Bueno, pues se van a ir para atrás porque hay más de 220 especies de agaves conocidas hoy, y se siguen investigando, a veces pueden aparecer nuevas especies, pero de esas 220, las que se usan realmente, bueno, México tiene un 75% de las especies de agave, de estas 220, de las cuales 61% son endémicas a México. Entonces México es un centro de diversidad de agaves, y se distribuyen desde Colorado hasta Colombia, Venezuela. O sea, tienen un amplio rango de distribución, pero algunas variedades de agaves son limitadas, se encuentran en microregiones, y tal vez solo Puebla y Oaxaca tengan algunas especies de los Karwinskis, por ejemplo, ¿no? O hay variedades o variantes de una especie que tienen una distribución todavía aún más reducida. Entonces aquí en este mapa podemos ver la distribución de los agaves. Sabemos que en cuanto a denominación de origen, hay pues denominación de origen para pues mango, vainilla, varios tipos de producto, café, pero en destilado de agave tenemos el sotol, la raicilla, el tequila y el mezcal. Recientemente el mezcal ya incluye 11 estados donde se puede producir, y pues aquí vemos en esta imagen algunas de las distintas formas de los agaves utilizados para hacer mezcales. Aproximadamente hay como unas 20 o 22 especies que se pueden utilizar para hacer destilados de agave. Hoy vamos a enfocarnos más hacia el estado de Oaxaca, que es de los estados con una mayor presencia de agaves. Por ejemplo, tenemos 42 especies de agaves que se encuentran en Oaxaca. Es de los estados con mayor diversidad, seguido por Puebla con 31, Sonora tiene 30, Querétaro unos 26 y Durango tiene 24 tipos de agaves. Y bueno, de las 46 especies conocidas para usar para elaborar mezcal, Oaxaca tiene 18 de estas especies.
Vamos a enfocarnos un poquito más al estado de Oaxaca. Este muy bonito mapa lo pueden encontrar en línea. Es de las 17 regiones productoras de mezcal en Oaxaca. Y más o menos se maneja por municipios que pueden utilizar la denominación de origen mezcal en su etiqueta, según la norma. Vamos a ir hacia el sur de la ciudad de Oaxaca, a la zona de Minas, que es esta pequeña zona muy chiquitita, este pequeño circulito que es la zona de Minas. Está como unos 35-40 minutos al sur de Oaxaca. Y Minas es muy famoso por, aparte de Tlacolula, le llaman la cuna del mezcal, y la cuna del mezcal que le llaman minero. Ahí la tradición es utilizar ollas de barro para hacer la destilación, y no utilizar la tahona de piedra, sino que utilizan el molido a mano con los mazos de madera en lo que llaman unas canoas. Entonces es una tradición muy especial. Y los mezcales, o sea, hay gente que dice que no le gustan los mezcales porque tiene mucho ahumado, y el error es pensar que el ahumado viene del cocimiento. Realmente a veces el ahumado viene del proceso de cocción. Entonces, los mezcales tienen unos 85 compuestos químicos que te dan sabores. Tiene unos 71 componentes volátiles que te dan los aromas súper complejos que te da un buen mezcal. Y de esos 71, unos 19 son los principales. Serían como la columna vertebral de los aromas que obtienes de un mezcal. Y mucho de esto viene de que los agaves pasan toda su vida, que puede ser desde 9 años hasta 12, 15, 20 años o 30 años si ya es un agave silvestre que tuvo condiciones difíciles para crecer. Y al final de su vida es cuando saca el quiote, que es la flor, y tiene un único evento reproductivo. Entonces este es el momento cuando, si lo cosechan justo antes de que saque flor y semilla, los azúcares se concentran, y es cuando podemos aprovechar ese agave para cocerlo y luego destilarlo, y obtenemos el destilado. Entonces, gracias a que el agave pasó tanto tiempo madurando, desarrolla una gran serie de compuestos químicos, que es lo que le sirve a las levaduras para convertir en etanol, metanol y otros alcoholes altos, y un montón de otros compuestos que le dan el sabor y el aroma. Entre ellos, por ejemplo, tenemos ácidos grasos, tenemos terpenos, en mayor o menor medida, y los terpenos no se encuentran de manera uniforme en todos los agaves, sino hay especies que tienen más o menor terpenos que otras especies. Ácidos fenólicos, que a veces se encuentran en la base de la hoja. Cuando pelan un agave y queda un pedacito de la hoja, pasan a veces los fenoles, pasan al proceso de cocimiento y luego al proceso de fermentación, y eso te da caracteres de sabor bastante interesantes. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a los terpenos, se han estudiado que la especie agave salmiana tiene 9 tipos de terpenos, el agave angustifolia 8 tipos de terpenos, el agave tequilana tiene 22 tipos de terpeno. Entonces ya se van, por eso a veces cuando pruebas un mezcal de agaves diferentes, el carácter del sabor son pues muy diferentes, porque sus componentes químicos varían. Los magueyes también contienen saponinas, que es como la parte jabonosa. Eso se elimina ya que se hace el cocimiento y la fermentación. Tienen ácidos grasos, pectinas, ligninas, que son las fibras. Tienen carbohidratos, entre ellos el más importante es la fructosa, fructanos, la glucosa, ácidos fenólicos. Tienen los terpenos, que disminuyen cuando ya pasa el proceso de cocción, minerales y metales que desaparecen completamente. Tienen levaduras, que esos también a la hora del cocimiento desaparecen, y luego cuando ponen la fibra a cocerse, otras levaduras atacan y van convirtiendo los azúcares en alcohol y en etanol. También tiene nitrógeno. Entonces un agave que tiene distinto contenido de nitrógeno le sirve de alimento para que las levaduras hagan su trabajo. Entonces toda esta gran cantidad de complejos químicos es lo que te da la diversidad en sabores y olores de un
de un agave. Entonces, los agaves que vamos a probar el día de hoy son de Santa Catarina de Minas. Todos estos son ancestrales. El primero es uno de los Arellanes. El señor Luis Arellanes es quinta generación maestro mezcalero. Tuvo que dejar Minas para irse a Puebla con su papá, pero regresó hace unos años y decidió retomar el terreno de la familia, retomar la tradición porque creció alrededor de sus tíos y su papá y su abuelo que eran mezcaleros, y se juntó con su tío que es una leyenda en cuanto a la producción de mezcales. Toda su producción la obtiene ya sean, van a cosechar de distintos terrenos alrededor del pueblo y algunos pueblos aledaños, y tiene también sus propias plantaciones que ha estado plantando espadín y replantando, ya sea por semilla o por hijuelo, las variedades que son más difíciles y que hay que ir cuidando porque si no agotamos el recurso. Entonces hice una entrevista con don Luis Arellanes. Si miramos aquí en la computadora podemos ver un poco la ubicación de Minas en relación a Oaxaca. Podemos ver los pueblos más cercanos serían Ocotlán de Morelos, y aquí tenemos una foto del maestro Luis Arellanes con su tío don Rufino Felipe Martínez, que es el máster, el que le enseñó muchos de los trucos de la producción. Y bueno, utiliza hasta las 11-12 variedades de agave diferente, que tenemos algunas imágenes de aquí. El tepestate, que vamos a probar un tepestate. Y bueno, vamos a ver las fotos de su palenque. Es un palenque que usa varias tinas de medio, bueno, usa un horno de piedra volcánica de río. En esta mete unas 5 o 6 cargas de burro para calentar ese horno desde las 4 de la mañana y hasta las 9 ya quedan al rojo vivo. Le ponen una capa de esta fibra reutilizada de una destilación anterior, y luego pone todas las variedades de agave encima que hayan cosechado, pero poniendo las que aguantan más calor más cerca y las que aguantan menos calor en la parte de arriba para que no se queme. Es importante evitar que se queme los agaves porque te dan notas negativas. La molienda la hace en esta tina de madera, usa varias piedras grandes de madera que ha sacado, y los mazos de madera de sabino, la canoa de piedra. Estas son sus tanques de fermentación. Tiene unos que son de media tonelada y hasta 1 tonelada de sabino o de plástico, y utiliza, bueno, aquí ven los tanques con toda la fibra después del cocimiento que está en proceso de fermentación. Lo fascinante para que tú tengas un mezcal de alta calidad es lo que hace tanto el cocimiento en tierra, que te da temperaturas altísimas y que te permite desdoblar las fibras, desdoblar los azúcares a compuestos más simples para que la levadura pueda actuar. Hay una gran cantidad una caramelización, como cuando caramelizas una cebolla. Estas notas se generan a través del cocimiento. Luego el proceso de destilación te genera toda una otra reacción química que te da pues la complejidad de aromas, donde se van a veces combinando los ácidos grasos con furanos, con el etanol, y va generando otros compuestos de sabor. Las herramientas que usa son bastante simples. Tenemos revolvedores de madera para cuando se está haciendo la fermentación, y aquí vemos las ollas con monteras, que son estas ollas de barro que están montadas sobre un disco de tractor, y va una olla en la parte de abajo que es donde echan todas las fibras y el tepache para empezar a destilarlo con la leña, y encima se pone la otra olla y se sella el resollano con un poco de la babita o la pastita que se forma en la parte de arriba de las tinas de fermentación. Ya que esté bien sellado, empiezan a alimentar el calor y empieza a evaporar, y van capturándolo de un pequeño canuto que va saliendo la primera parte. La primera parte le llaman shishe. La segunda destilación que hacen
es cuando ya van separando el metanol, que no nos hace nada bien, que es la parte muy picante de un agave, y eso es la punta, eso se separa. Ya que sienten que ya pasaron tal vez un litro y medio de puntas, ya le cortan y empiezan a sacar el cuerpo, que es la parte importante, que es el mezcal en sí. Y cuando ya baja el nivel de alcohol, es cuando sacan las colas, que tienen mucho menos cantidad de alcohol y tienen algunos compuestos no tan deseables. La cola sí se separa. A la hora de ellos hacer la mezcla o ajustar su mezcal, es cuando checan el nivel de alcohol y lo usan en un proceso llamado la venencia. Tienen unas jícaras, un embudo de madera, como de un carrizo, y succionan un poco del mezcal y lo vierten en la jícara y se forman unas burbujas según la cantidad de alcohol y glicerinas. Se llaman cordón cerrado cuando tienes el alcohol punto a 50, y si no tiene el cordón cerrado, pues lo ajustan, a veces le agregan colas para que quede exactamente al nivel. Normalmente en Santa Catarina el gusto histórico de la comunidad es a 50 grados el ajuste. Y bueno, son 2 destilaciones. Aquí vemos un poco las tres monteras de ollas de barro que utilizan, y todo es hecho en pequeña escala. Cuando ellos hacen el corte de que bueno, ya está mi tine de fermentación listo, ya está mi tepache al punto, le llaman, es cuando tienen que empezar a hacer la destilación, porque si esperan mucho, eso se empieza a vinagrar y se pierde ese lote. Entonces, la decisión de hacer un corte para el maestro es lo que hace la diferencia entre distintos maestros cuando ya está al punto su tine. Y tienen que seguirla hasta terminar. A veces se echan 24 horas o 48 horas constantes de estar destilando, porque tienen que estar llenando constantemente las tinas de destilación. Entonces, vamos bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? No. Bueno, entonces vamos a probar uno de sus mezcales, que es este Marteño. Marteño es de la familia de los Karwinskis, tiene una distribución muy reducida de unos solo 132 kilómetros cuadrados, es la zona donde se encuentran los Karwinskis, y los Karwinskis tienen una gran variedad de nombres comunes, porque aunque es un Karwinski, hay veces, aquí vemos los nombres, por ejemplo, le pueden llamar el Bikush, Siral, Madrecuche, Tobasiche, el Blanco, Berraco, Tripón, o Barril o Sirial. Son todos los nombres diferentes que varían, son como variantes del mismo nombre científico. Y tardan más o menos, los Karwinski, bueno, habitan entre los 750 y 2000 metros de altura. Es microendémico de Oaxaca. Y bueno, vamos a probar este. Lo que les invito es siempre a tener agua para que puedan enjuagar su paladar. Aquí está el tuyo. Pues vamos a hacer la degustación en varias fases. Mayo, ¿puedes ponerle pausa? Para que no quede muy pesado el